Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry desde Bogotá, Colombia. A esta hora con un invierno bastante fuerte. Aquí el invierno es lluvia todo el tiempo y bueno, ya llevamos más de 24 horas lloviendo todo el tiempo. Hay inundaciones a lo largo y ancho del país. Les pido sus oraciones por este país. Estamos hablando hoy, o mejor, vamos a hablar hoy de la autoestima. Y quiero hablar así con este título de autoestima porque sé que en muchos lugares les molesta esta palabra y se la atribuyen a la nueva era. Incluso algunos dicen que debemos tener es una cristoestima. Yo creo que ambas palabras estarían bien, están bien, y yo podría proponer una tercera. Y esta tercera sería adecuada estima de sí mismo. Porque ciertamente la nueva era, a través de algunas, digamos, filosofías o tendencias o entrenamientos, han querido decirle al mundo que es necesario que tengamos una autoestima elevada y es que nosotros valemos y tú puedes y tú eres y tú esto y tú lo otro, incluso en estos famosos cursos de coaching que le dicen a la persona que todos los días tiene que grabarse en la mente que tú vales, que tú puedes, para precisamente elevarle su ego, su estima. Pues efectivamente eso lo hace la nueva era, pero de todas maneras ese elevamiento del ego es para pisotear a los demás, es para de alguna manera pensar en que no dependemos de Dios, sino dependemos de nosotros mismos, del concepto que tengamos de nosotros mismos. Y es allí donde está precisamente ese error o esa desviación, ese venenito, digamos, que le pone el mal a toda esta cantidad de palabras que poco a poco va secuestrando en todos los léxicos del mundo entero donde se utilizan diversas palabras que la nueva era va introduciendo. Igual cuando decimos que una persona es espiritual, realmente la palabra espiritual viene de Espíritu Santo y es una palabra que acuñó la Iglesia Católica cuando empezó a hablar del Espíritu Santo hace muchísimos años. Una persona espiritual realmente es una persona que está digamos, bajo la acción del Espíritu Santo y viviendo para el Espíritu Santo. Pero la nueva era ha tomado todas las filosofías orientales y todo tipo de prácticas, digamos, de concentración y de meditación y de una gran cantidad de cosas que no son prácticas católicas, les ha querido colocar el título de espiritual, como para referirse a una persona que va más allá de lo físico, pero en realidad una persona espiritual debería ser una persona profundamente religiosa, católica, y es a donde nosotros nos referimos porque viene específicamente del Espíritu Santo. Pero hoy estamos hablando o vamos a hablar de la autoestima, entonces vamos a traducirlo más bien con la palabra adecuada estima de sí mismo. ¿Y por qué adecuada estima de sí mismo? Porque esta autoestima que maneja la nueva era es la necesidad de elevar el ego del ser humano a tal punto que se suelte incluso de algunos, entre comillas, yugos que tiene del esposo, de la esposa, de algún tipo de persona que pues le está esclavizando y entonces tienes que envalentonarte y tienes que decir tú vales, tú puedes, ¿no? Y entonces llega incluso muchas veces, porque me ha tocado vivirlo en ciertos ámbitos donde en los retiros espirituales han venido personas que han practicado la nueva era a contarme que su matrimonio se destruyó, que su matrimonio se acabó, que porque el marido la tenía subyugada, entonces se metió a un curso de estos de coaching y de nueva era y que descubrió que ella valía mucho más, entonces se envalentonó y luego entonces mandó al esposo pues ya sabemos a dónde, a freír espárragos, y entonces el hogar se destruyó y luego el esposo rogándole, y entonces ahora ya se le infló el ego y entonces con el ego tampoco quiere reconstruir su matrimonio y toda una familia dividida a costa de esa autoestima. Entonces nosotros realmente no somos el tapete de nadie para que se limpien con nosotros los pies, pero tampoco estamos por encima de nadie para pisotear a nuestros hermanos que también son hijos de Dios, son criaturas de Dios, a las cuales también debemos respetar, amar y ayudar. Yo debo tratar de poner límites en mi vida, debo tratar de tener una valoración adecuada de mí mismo en cuanto a que soy un hijo de Dios, en cuanto a que tengo capacidades también para progresar en la vida, pero también tengo errores, defectos, flaquezas, fragilidades, caídas. Como dice San Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 7, dice, este tesoro lo llevamos
como en ollas de barro para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Esta es nuestra realidad. Pero la olla de barro es útil, es frágil sí, pero es útil y contiene un tesoro. ¿Cuál tesoro? La gracia de Dios. Y por eso nosotros valemos en la medida en que tengamos el buen uso de esa gracia de Dios y el buen uso de nuestra vida, que compagina precisamente con lo que Dios ha querido que nosotros seamos. Y por eso es que debemos tener una adecuada estima de nosotros mismos. Si alguien viene a menospreciarnos, si alguien viene a insultarnos, si alguien viene a humillarnos, tal vez en la primera instancia debemos quedarnos callados. Nos podemos hacer a un lado, pero no debemos creer lo que nos dicen. Porque si creemos que nosotros somos basura, pues de ninguna manera podemos ser basura. De hecho, me ha tocado escuchar en horas santas y en diversas oraciones personas que se postran a orar y le dicen al Señor: Señor, aquí está este cacharro tuyo, esta porquería tuya, yo porque soy pura porquería, Señor, perdóname y aquí estoy. No, si es que Dios no hace porquería tampoco. Eso de alguna manera sería como una ofensa hacia Dios, porque Dios hace seres humanos, no porquería. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Un ser humano al cual le colocó una porción de su espíritu, no hizo ninguna basura ni es ninguna porquería. Un ser humano que seguramente tiene debilidades, fragilidades, caídas, tentaciones, pero también seguramente tiene aciertos cuando se abre a la gracia de Dios, cuando recibe la formación adecuada, cuando recibe seguramente el amor adecuado a su alrededor, pues va a poder tener una estima adecuada de sí mismo. Por eso tampoco es válido ir a la oración en una actitud de desprecio de nosotros mismos. Sí es posible que nosotros sintamos arrepentimiento, que reconozcamos nuestras faltas y nuestra fragilidad, pero no desprecio de nosotros mismos. Eso es lo que quiere el maligno, el demonio, que Dios lo reprenda. Lo que quiere es que nosotros sintamos humillación de nosotros mismos y por ende entonces lleguemos incluso hasta querer quitarnos la vida, a despreciarnos, a lacerarnos, a dañarnos de todas las maneras posibles. Incluso cuando tú pierdes tu valor, utilizas como cuando, vamos a poner este ejemplo, has comprado una toalla para secarte el cuerpo y ya la has usado varios años o varios meses y empieza a amarillarse y de pronto empieza a romperse por algún lado. Entonces lo último que haces es tirarla al piso para entonces sacudirte los pies y limpiar allí y la utilizas de trapo. Eso es lo que quiere seguramente el maligno, que pierdas totalmente tu dignidad y que perdiendo tu dignidad entonces haces caer y haces pecar a los demás. Pero quiero que tengas en cuenta que tú has sido hecho por un Dios inmensamente rico, maravilloso, absolutamente grande, omnipotente, inmenso, inconmensurable, lleno de amor, de misericordia, de bondad, de todas las virtudes, y nos hizo a imagen y semejanza suya. Por eso ninguno de nosotros puede hablar de sí mismo como expresarse de que es una porquería o que es un desecho cualquiera, ni siquiera el peor drogadicto, el peor alcohólico es una porquería de persona. Ni más faltaba. Esta es una expresión demasiado agresiva y va en contra incluso del amor de Dios, porque nosotros somos fruto del amor de Dios. Bien, hay una voluntad activa y una voluntad pasiva. Algunas personas dicen, es que yo fui hijo de una prostituta y no sé cuál fue mi padre, yo me crié en los andenes peleando con la gente, metiendo droga, yo no valgo, yo soy una porquería. Entonces, porque eres producto de un embarazo de una prostituta, de un padre desconocido, entonces Dios no te hizo, no estabas en su voluntad, no eras parte del amor de Dios. Claro que no, tú eres precisamente un hijo de Dios. Vamos a decir que Dios tiene una voluntad activa y una voluntad pasiva. Una voluntad activa en cuanto quiere que sus hijos se formen, en cuanto quiere que ese hijo nazca bajo la gracia de un sacramento. Pero Dios estableció un orden natural, unas leyes naturales. Entre ellas la ley natural está dada en que un espermatozoide entra en un óvulo, lo fecunda inmediatamente, como que le arranca el soplo de la vida a Dios, le arranca esa porción de espíritu que coloca precisamente Dios en ese ser humano. A partir de ese momento es una criatura de Dios que Dios anhela por ser
porción de su espíritu, Dios anhela que llegue a ser hijo suyo por medio del bautismo y que entre en la gracia, que entre en el cielo eterno que le va a esperar. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés en el capítulo 12 que el hombre vuelve a la tierra de donde salió, pero el espíritu vuela a Dios, que fue quien lo dio. Ningún ser humano es despreciable por sí mismo. Todos los seres humanos somos criatura, somos idea, somos imagen de Dios y podemos llegar a ser perfectibles. Esto es, estamos en camino de la perfección, aunque hayamos sido producto de un pecado de una pareja que estuvo en adulterio, en prostitución, en cualquier circunstancia, todos somos hijos de Dios. Vamos entonces a leer ahora en este momento el Salmo 139 y lo voy a leer a partir del verso 13. Tú lo puedes leer incluso desde el verso 1, pero yo lo voy a leer solamente desde el verso 13 para llegar a concluir esta idea que nos ocupa en este programa. Dice así: Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado. Fíjate cómo el salmista se maravilla de la obra de Dios y también se maravilla de él porque es obra de Dios. Dice, porque es maravilloso lo que has hecho. Es maravilloso lo que has hecho. ¿Por qué te vas a despreciar a ti mismo? ¿Por qué has querido escucharle las mentiras al demonio y se las has creído? Porque el mundo ha dicho que tal vez los que valen son los que tienen dinero, que los que valen son los altos o son los bajos o son los gordos o son los flacos o son los que miden 90, 60, 90 o 60. Bueno, no sé cómo son las medidas de las reinas, en fin. Pero tú sí sabes. ¿Tú le has creído al mundo que solamente los rubios o que solamente los morenos o que solamente los famosos, los que salen en televisión? No, tú vales porque eres hijo de Dios. Dios te hizo. Dios arrancó una porción de espíritu y te hizo a imagen y semejanza de Él. Tú y yo tenemos un cuerpo espiritual maravilloso, que es la alegría de Dios. Dios se alegra con nosotros y por eso el salmista aquí dice, estoy maravillado. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos serían más que la arena del mar, y si acaso terminara, aún estaría contigo. Oh Dios, quítale la vida a los malvados y aleja de mí a los asesinos, a los que hablan mal de ti y se levantan en vano en contra tuya. Señor, ¿no odio acaso a los que te odian y desprecio a los que te desafían? Los odio con toda mi alma, los considero mis enemigos. ¿A quién se estaría refiriendo aquí el salmista? Pues precisamente a esos pensamientos que el maligno quiere colocar en nuestra mente, de desprecio de nosotros mismos, cuando quiere que seguramente el mal quiere hacernos pisotear a nosotros mismos, que seamos basura. Y por eso cuando una jovencita o un joven dicen que no vale, lo primero que hace es caer en prostitución, lo primero que hace caer es en pornografía y luego caer en fornicación, porque entonces ellos quieren tratar de consolarse y ya después no les interesa nada, ni les importa ni siquiera dónde han caído, porque el mal cada vez más los está pisoteando con falsas ideas y por eso es que destruye a tantas personas. La pornografía es uno de los peores males de este siglo. Destruye matrimonios, destruye la imagen tuya porque te comparas con lo que estás allí viendo, porque te sientes menos que cualquier otra persona y eso es lo que el demonio quiere precisamente, que tú veas o que tú vivas y que te sientas peor que nada. He tenido la oportunidad de escuchar en consejería muchas personas, esposos y esposas, jóvenes, jovencitas y jóvenes, varones, los
cuales me han confesado en su consejería que están absortos con el tema de la pornografía, que ya les da vergüenza incluso mirar su cuerpo porque no se sienten ni siquiera atractivos, han caído en profundas depresiones. En fin, hay tantas comparaciones. Hombres, por ejemplo, que han querido pisotear a su esposa cuando están en la intimidad y les dicen cosas tan aberrantes y tan desagradables que ellas pierden su adecuada estima de sí mismas cuando Dios las ha hecho como las ha hecho. Y lo otro es que nosotros debemos pensar y debemos saber que nosotros tenemos un destino específico que es el cielo y que nuestro cuerpo específicamente se va deteriorando. Y en general eso es algo que está para todo el mundo. Hay hombres o mujeres que pisotean a los demás, que los dañan, que les dicen cosas con sus palabras, como si ellos nunca fueran a envejecer, como si ellos nunca fueran a perder la lozanía o no fueran a perder el vigor que tienen en general. Pues todos los seres humanos vamos a envejecer y lo que importa realmente no es esta parte física que nos está acompañando durante escasos 70 o 80 años contra toda una eternidad que vamos a vivir precisamente con un cielo maravilloso y en una alegría maravillosa. Por eso entonces este salmista se alegra y se maravilla profundamente de la obra de Dios. Yo quiero que te alegres, tienes ojos, tienes manos, tienes sentido, tienes oídos, tienes cuerpo, y aunque estés inválido, aunque estés ciego, aunque estés sordo, aunque hayas nacido incluso con un problema de parálisis cerebral y quizá no me estés escuchando, tú eres de la obra de Dios. Y quiero que tengas claro que aunque no disfrutes estos momentos en tu vida, vas a tener absolutamente claro que bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. El cielo para las personas que sufren atrapados en un cuerpo inmóvil, tal vez sin poder escuchar, quizá con dolores muy fuertes, tal vez sin poder ver, seguramente van a tener una eternidad bienaventurada, superior. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de justicia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y todos para Él somos absolutamente valiosos y hermosos. Y por eso es que debemos respetarnos, valorarnos y amarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros desentrañamos esa estrategia del maligno, del demonio que quiere pisotear nuestra vida, por eso es que nos vendemos por cualquier circunstancia. Por eso es que cualquier persona nos dice algo y nos venimos al suelo, nos derrumbamos totalmente. Por eso es que cuando terminamos con alguien o cuando de pronto desafortunadamente se acaba una relación matrimonial, entonces ya me quiero quitar la vida porque considero que yo no valgo y siempre busco la manera de echarme culpas a mí mismo. Con esto no estoy diciendo que no reflexionemos en nuestros errores y en nuestros pecados. Claro que los tenemos, podemos arrepentirnos, reflexionarnos y tratar de cambiar. Lo que sí no puedo hacer yo es arrastrarme por el piso suplicándole a una persona: no te vayas, por favor, es que por favor, mira, que si te vas me quito la vida, porque entonces has hecho de esa persona un Dios. ¿Dónde está tu autoestima? ¿Dónde está tu adecuada estima de ti mismo? Ahora bien, debes reconocer efectivamente esas debilidades, quizá la pereza incluso para arreglarte, para que tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, esté de una manera adecuada, instruirte para que también toda tu personalidad tenga una estima adecuada, porque cuando tienes conocimiento, también eso crece, nos hace crecer la estima de nosotros mismos. Ahora bien, ya ha crecido suficiente el conocimiento, no tenemos por qué creernos más que los demás, ni pisotear a los otros. Tenemos la capacidad de ser humildes, aún con todo el conocimiento que tengamos, como lo dice Santiago en el capítulo 3, en el verso 13 y siguientes. Si hay alguno de ustedes sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero por supuesto, es necesario buscar la sabiduría, buscar el conocimiento para también tener una adecuada estima de nosotros mismos. Pues es muy importante que nosotros podamos decir: Señor, soy un hijo tuyo, soy una criatura tuya, yo no soy fruto del azar, no soy producto de un accidente, soy fruto de tu pensamiento. Fíjate lo que decía el salmista: todos mis días estaban contados en tu presencia desde antes que existiera siquiera uno de ellos. Tú estabas en la imaginación de Dios, tú vales porque Dios te hizo y Él hace cosas maravillosas. Él obra la perfección. Estimar es tener un valor
es poder colocarle valor a lo que nosotros somos. No un valor en pesos, por supuesto que no un valor en dólares, no un valor en dinero, un valor en el amor, sobre todo en el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y por eso también quien dice que debemos tener Cristoestima es porque nosotros nos debemos valorar en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él no fue absolutamente nada hecho. Mira lo curioso, por si de pronto tú no lo sabías. Nosotros fuimos hechos para la alegría de Jesucristo. Por eso somos hechos por Cristo y somos hechos para Cristo. Por eso con muchísima frecuencia, cuando recomiendo hacer oraciones de liberación, oraciones en las que pedimos al Señor que sane, que libere, que transforme a uno de nuestros hijos, yo con frecuencia recomiendo decir: Padre de amor, en el nombre de Jesucristo, en virtud de la sangre que me une a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hermanos, a mis padres, yo reclamo a mi hijo, a cualquiera de las personas que están unidos a mi sangre, lo reclamo de Cristo y para Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacer generación de hombres y mujeres para la gloria de Jesucristo. Porque hay un cielo que está abierto y nos está esperando a todos nosotros. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un niño de, 4 años y le vamos a celebrar su fiesta. Vamos a suponer que sea de 7 años y le celebramos su fiesta. Entonces invitamos a payasos, invitamos a algún artista especial que le guste a los niños, les traemos ponis para que monten, traemos una cantidad de juegos especiales y contratamos una maravilla de fiesta. Imagínate esa fiesta. ¡Qué bendición de fiesta! La fiesta de tu hijo, de lo que más amas. Y entonces le vas a hacer la fiesta a tu hijo, pero no le invitas ningún amigo. ¿Para qué entonces los ponis? ¿Para qué entonces los payasos? ¿Para qué entonces los artistas? ¿Para qué la maravilla de fiesta si tu hijo no va a tener invitados? Tu hijo es feliz en la medida que tiene otros invitados. Este es un ejemplo para hablarte de lo feliz que es Dios, porque tú eres el invitado a su fiesta. Y por eso es que tú vales. Por eso, cuando yo te digo que una persona te pisotea, cuando una persona quiere humillarte, no tienes que responderle con la misma moneda. No se trata de que seas agresivo, de que seas altivo, de que seas soberbio y entonces ahora me envalentono. No. Se trata de que si tienes la oportunidad de hablar y decirle: oye, perdóname, yo soy hijo de Dios, yo tengo un valor. A mí no me pisotees ni me humilles. Tengo el mismo valor que puedes tener tú. Eso lo puedes decir con toda la calma. Pero si tienes miedo a hablarle porque tal vez sea una persona que te va a agredir físicamente o qué sé yo, entonces convendrá que te retires y que llegues un momento en el que puedas escribirle o manifestarle audiblemente o llamarlo, enviarle un mensaje en el que le digas esto que te estoy diciendo, que tú vales. Y que tú vales porque eres un hijo de Dios. Vuelvo a repetir, si nosotros valemos, no quiere decir que no cometamos pecados, no quiere decir que no nos equivoquemos. Con mucha frecuencia, muchas personas me escriben para hablarme de que su esposo la dejó y que esto, y entonces que se quieren quitar la vida y que ya no quieren más y que entonces el dolor y tremendo. Entonces yo les digo: mira, lo que está sucediendo seguramente es que tú idolatraste a tu esposo y te has dejado humillar por esa circunstancia. Entonces luego me respondes diciendo: sí, ese fue mi error y ya no sé qué hacer porque no puedo vivir sin él. O sea, te has puesto de tapete de otra persona. No estoy diciendo con esto que tienes que separarte y entonces tienes que aceptar que el hogar se destruye y demás. No se trata de eso. Se trata de poderle poner el valor real que Dios tiene de todas las personas. Todos somos hijos suyos y tenemos un valor específico. Te voy a leer otro texto bíblico. Vamos a leer de Isaías capítulo 43, verso 1 al 5. Dice: pero ahora Israel, pueblo de Jacob. Acuérdate que Israel son los que creen en el Señor. Todos los que creemos en el Señor somos el Israel. Por eso esta palabra también es para ti. Ahora Israel, pueblo de Jacob. Voy a hacer otro paréntesis. Acuérdate que Israel era el mismo Jacob. De ahí es de donde nacen las tribus de Israel, las tribus del Señor. Entonces, vuelvo a repetir. Pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó, te dice: no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé
por tu nombre, tú eres mío. Mira esta sentencia tan hermosa. Tú eres mío, yo te llamé por tu nombre. Tú no eres de otra persona, tú no eres basura, tú no eres miseria, tú eres de Dios. Dios te ha hecho y te ha hecho a imagen y semejanza suya. Por eso te ha llamado por tu nombre y te ha libertado. Mira lo que sigue diciendo aquí. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido. He dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá. ¿Qué es Egipto? ¿Qué es Etiopía y qué es Sabá? Es el placer del pecado de las cosas mundanas. Sabá es la sabiduría de este mundo. Y Etiopía es de alguna manera el confort de la pereza y del desconocimiento. Dice, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Y yo te amo. Mira lo que sigue diciendo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. Para salvarte a ti, para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde oriente y desde occidente haré volver a tu gente para reunirla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando en este programa, pues hoy quisiera decirte que tú vales, que es necesario que tomes conciencia de lo que tú eres, que teniendo en cuenta que vales, debes optar por comenzar a darle un valor agregado a ese valor propio que tienes por ser hijo de Dios. Y ese valor agregado es levantarte de tus caídas, de tus miserias, tener una concepción de ti mismo o de ti misma, una concepción buena, porque tienes capacidades, porque Dios ha colocado dones en ti, porque Dios ha colocado en ti virtudes. Debes perdonarte sin importar los pecados que hayas cometido. Debes aceptar el perdón de Dios porque Dios te ama y Él no hace basura. Debes valorarte física, espiritual y psicológicamente y debes saber que aunque otros te hayan tratado de quitar el valor porque te descalificaron cuando eras niño o cuando eras niña, pues ahora tú vales para Él. Ahora debes saber que tienes un valor y que puedes también esforzarte por hacer cosas nuevas y superiores, que tú puedes progresar en la vida, que tú puedes avanzar en este camino en el que pues Dios va a colocar todos los medios para tenerte en su cielo, para que tú seas una persona feliz porque Él te valora y te aprecia. Y en ese sentido, entonces también debes comenzar a valorar y apreciar a los demás, porque Dios los ama de igual manera. Por eso es que cuando oramos con el Padre Nuestro decimos Padre Nuestro, no es solamente tuyo, es Padre del otro hermano que está allí enfrente a ti, de la persona que consideras que para el mundo no tiene suficiente valor, ese también es hijo de Dios. A veces discriminamos desafortunadamente por la parte económica y esto es algo que es muy doloroso porque muchos lo hacemos, muchos saludamos bien a quienes tienen dinero, pero hay que saludar bien a todas las personas, tengan o no tengan dinero, porque el valor no está en el dinero que se tiene, incluso a veces en la inteligencia. Es sorprendente ver cuando uno va al campo, ver estos campesinos que tal vez no son muy letrados, que no han estudiado demasiado, pero que tienen una sabiduría innata y una sencillez y una dulzura y una capacidad para ser generosos impresionante. Todo lo quieren compartir. Cuando vamos de misiones, le quieren regalar a uno de todo, sus gallinas, los huevitos que ponen sus gallinas, le dan la leche, le entregan de todo, todo lo que ellos producen y cosechan. Quieren entregarlo todo porque son personas llenas de amor para con el prójimo. Qué bueno que todos podamos ser este tipo de personas. Entonces, claro, ya valorándonos a nosotros mismos, podemos entonces tener también la capacidad de valorar a los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que todos tienen un valor. Desafortunadamente, la mayoría de seres humanos hemos crecido desde niños invirtiendo la escala de valores,
valorando a las personas por el poder que tienen de manejar a otras personas, valorando a las personas por el dinero que tienen, los artículos que tienen, la presencia que tienen, entre ellas la cantidad de mentiras que dice la publicidad frente a cuál es el prototipo de persona que en realidad es atractiva en el mundo. Todos somos hermosos a la luz de los ojos de Dios y por eso hoy te invito a que tengas una adecuada estima de ti mismo. Fíjate que hay otra historia en la palabra de Dios y es precisamente la historia del ciego Bartimeo. Acuérdate que la palabra de Dios lo identifica como hijo de Timeo. Y Timeo significa el poderoso. Bartimeo, hijo de Timeo. O sea que Bartimeo era hijo del poderoso. El nombre, acuérdate que identificaba a las personas en la época de Jesucristo. El nombre tiene mucho que ver con la persona y con la personalidad de quien lo tiene. Entonces, Bartimeo estaba a la orilla del camino, era una persona que no podía entrar al pueblo porque se creía que era despreciable por su enfermedad, que seguramente había pecado él o había pecado su padre, o quién sabe quién hubiera pecado porque precisamente él estaba identificado con la capa de pecador y esa capa era la que de alguna manera le mantenía su sustento porque era lo que lo identificaba como un pordiosero que vivía de las limonas, de las migajas de las personas. Y fíjate que aquí hay precisamente un elemento importantísimo de entender que a veces nuestra autoestima o la adecuada estima de nosotros mismos está tan lastimada que creemos que no valemos nada y vivimos de las migajas de los demás, siempre tratando de comprar el amor de otras personas. Conozco una persona cercana que es absolutamente maravillosa con todo el mundo, generosa, se entrega, da, mejor dicho, es una persona que entrega todo, presta para todo el mundo, da, abre las puertas de su casa a todo el mundo. Y cierto día hablando con esta persona yo le decía, no voy a decir si es hombre o mujer, solamente digo esta persona, yo le decía, ¿no será que tú fuiste bastante despreciado o despreciada cuando eras niño o niña? ¿No será que ahora quieres servirle a todo el mundo y te pones de tapete de todo el mundo porque estás buscando comprar el afecto y comprar el amor? Puede ser que tú no sirvas tanto realmente porque amas, sino porque necesitas ser reconocido o reconocida y entonces en ese orden de ideas estás recibiendo las migajas de este mundo y por eso a veces te entregas tan fácilmente. Y esta persona empezó a llorar y empezó a decirme, sí, es así, esa es la verdad. Yo compro afecto, yo compro cariño, yo compro admiración. No está mal que amemos, no está mal que nos entreguemos, no está mal que le abramos las puertas de nuestra casa a las personas, que seamos generosos. No, eso no está mal, eso es amar. El tema es que cuando lo hacemos sencillamente porque hemos sido despreciados, cuando lo hacemos porque estamos comprando las migajas de amor de otros, es porque realmente no nos valoramos a nosotros mismos. Puede ser que ahora esta persona se valora a sí misma y sigue siendo generosa, pero se valora y pone los límites, porque cuando tú te amas, cuando tienes una adecuada estima de ti mismo, de ti misma, pues entonces sabes poner los límites cuando otra persona quiere venir a abusar de ti o quiere venir a pisotearte. Y en este sentido vale la pena que tengas mucho cuidado porque tú vales, porque tú eres un hijo de Dios. Bartimeo en este caso estaba a la orilla del camino y parece que nadie le ponía atención y por eso gritaba. Hay personas que viven gritando y viven de las migajas de los demás, viven angustiadas y las demás personas, cállese, siempre los tratan como mal, como peyorativamente, como si los apartaran hacia un lado. Cállate, hasta que Jesucristo lo escucha, el Maestro. Y fíjate cómo él sabía que era Dios, porque dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces esto me enternece porque Dios se detiene y se detiene ante el pobre, se detiene ante el marginado, ante el que cree que no vale nada, sabiendo que es hijo del poderoso. Imagínate lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Somos hijos del poderoso, de Dios, y sin embargo a veces vivimos de las migajas de los demás porque ni siquiera creemos en nosotros mismos.
Mi querido hermano, mi querida hermana, yo creo que en este programa tienes que decirte a ti mismo, valgo porque soy hijo de Dios, me voy a cuidar en lo físico, voy a avanzar en lo intelectual, me voy a cuidar en lo psicológico, pero sobre todo me voy a cuidar en lo espiritual, porque el amor de Dios me conquistó, me levantó del fango donde yo estaba, me recogió de las miserias donde había caído. Yo no era miseria, pero caí en las miserias. Y por eso ahora me valoro, me amo, me respeto como ser humano. No trato de entregarme a cualquiera, no, de ninguna manera me voy a valorar. Y ojalá los jóvenes o las jóvenes que estén escuchando este programa tengan claro que valen, que no tienen por qué estar entregándose por cualquier miseria, temiendo a ser despreciados por los hombres sencillamente porque no entregan su cuerpo sexualmente. Entonces tienen que entregarse sexualmente para ser verdaderamente valorados, o tienen que desnudarse delante de una pantalla para poder tener o una cámara para poder tener un dinero o para ser valorados. No, tú tienes toda una grandeza dentro de tu interior. Tienes una semilla de mostaza en tu vida que puedes cultivar y llegar a ser un árbol inmensamente grande donde otras aves vengan a anidar. ¿Qué quiere decir esto? Donde otros puedan buscar refugio en el corazón, en la intelectualidad, en tantas cosas valiosas que todos los seres humanos tenemos. Por eso entonces el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Pero antes de eso, el hombre bota la capa, la tira su seguridad que era vivir de las miserias y salta hasta donde Jesús. Es más, los demás lo animan, te está llamando. Y entonces él salta y dice, el Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Y en el instante el ciego recobró la vista. ¿Cómo Dios no va a conceder lo que tú necesitas? ¿Sabes cuál era la ceguera de este hombre? Que siendo hijo del Poderoso todavía no veía las virtudes y los valores que tenía en su vida. No veía toda la riqueza potencial que Dios había colocado en él. Y por eso es que estaba a la orilla del camino. Por eso estaba ciego. Porque alguien seguramente lo dejó ciego, a pesar de ser hijo del Poderoso. Este nombre era muy importante. Y era muy importante porque si era el Poderoso y era poderoso en su momento, en su tiempo, era porque seguramente no era un pecador, porque los desechos, digámoslo así, del mundo en ese sentido, eran los que eran pecadores, y el poderoso, pues por ser poderoso no era desecho de la humanidad, y por lo tanto entonces seguramente tenía la bendición de Dios. Pero muchas veces nosotros, siendo personas con todas las virtudes, hijos de Dios, con todo un potencial grande para avanzar en la vida, creemos que en realidad no lo tenemos, y por eso vivimos de las migajas de que los demás nos den, o de que los demás nos pisoteen o nos vendemos por cualquier circunstancia, y eso es precisamente lo que Dios no quiere en la vida. Y hoy con este programa yo quiero invitarte a que sepas que todos tenemos un valor. Todos tenemos algo que es valioso, y es que somos hijos de Dios, y por ese solo hecho, por el hecho de tener la vida. Miren, entre cuántos millones de espermatozoides fuiste solamente tú, o he sido yo solamente uno el ganador de llegar a engendrar ese óvulo. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros hemos sido pensados por Dios y tenemos grandes cosas para vivir en nuestra vida. El tema es que debemos creernos en eso, creer en eso mismo que tenemos, y no creerle las mentiras al mal. No importa si no eres la persona más esbelta de este mundo, no importa si no eres la persona que tiene más dinero, no importa si no eres la persona que eres más inteligente, eres un hijo de Dios y vales. Y cuando eso lo creas, realmente vas a poder comenzar a prosperar en tu vida, porque se va a caer la ceguera que tienes de ti mismo, que es la que Dios quiere que tú no tengas. Por eso se acerca, por eso se detiene enfrente de todos aquellos que se sienten menos, que se sienten marginados, porque Dios quiere darles una fuerza superior, quiere que entiendan que somos sus hijos y que por eso tenemos que cobrar el valor que tenemos. Bien, mis queridos hermanos, llegamos al final de este programa. Recuerda que te he estado hablando Juan Alberto Echeverry. Puedes buscarme en todas las redes sociales,
o también en mi página web www.juanalbertoecheverry.com, o también puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry Autor, el personal no porque ya está lleno. Le das un clic en like o en seguir y allí puedes encontrar todas mis reflexiones. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.